Presentamos el programa Cuenta conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Bienvenido a su programa Cuenta conmigo. Les saluda su hermana Rocío González. Es un privilegio que nos permite entrar a través de estos medios, a través de Radio Cristo, la piedra angular. Y mi compañera. Hola, Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Romina Omana y como siempre un gran placer para mí estar compartiendo con ustedes la hermosa palabra de Dios el día de hoy. Amén. Y les queremos recordar que nos sigan a través de Radio Cristo, la piedra angular, y síguenos en nuestras páginas sociales. Visita nuestro canal en Roku TV, Fire TV, la página en YouTube, la página web, y puede anotar Radio Cristo, la piedra angular.org, y en nuestra página de Facebook Cuenta conmigo. Amén. Así que bueno, hermana, tenemos hoy un tema bastante fuerte. Sí, hoy vamos a estar hablando de la necesidad del perdón. Amén. Y vamos a estar leyendo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 32. Y la palabra de Dios dice así: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. 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 Así que vamos a estar hablando sobre el perdón y la necesidad de perdonar, ¿verdad? Y según el diccionario en la Real Academia Española define la palabra perdón de esta manera. Dice que es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda. O sea, borrar esa pena que le tocaba a la otra persona o esa ofensa de alguna deuda o de alguna obligación pendiente. Pero en el diccionario bíblico lo define que perdonar no es olvidar, sino es soltar. Es como que alguien que esté cargando una piedra muy pesada, la lleva ahí en su corazón y eso les va produciendo cansancio, dolor y puede ser causado por una ofensa, una traición, pero al tiempo de llevarla, la carga, ¿verdad?, le va pesando más y le va dando más dolor, de una manera que la persona se está volviendo hasta amargada. Y esa persona que no perdona, pues es muy difícil que sea feliz completamente. Así que un día esa persona va a tener que decidir perdonar y ya no cargar más con esto. Así que el perdón nos va a dar una libertad tanto emocional como física y espiritual, porque no solamente te libertas tú, sino que libertas a la otra persona. A veces uno está enojado con alguien y la otra ni lo sabe. Y ahí es donde uno se tiene que liberar, ¿verdad? Es por nuestro bien. Y no es que a usted se le olvidó, le dio amnesia o que borró el pasado, es que usted decide ser sanado. Y al pensar o hablar ya, yo sé que estoy sanada porque cuando hablo no me afecta. A veces las personas dicen, mira, cuando yo era niño me hicieron esto y esto y todavía llora. Significa que esa persona todavía está herida. Hay que entregarle al Señor las heridas, porque cuando usted ya puede hablarlo sin dolor, sanada, ya usted no llora. Y ese es uno de los síntomas de que estoy sana, ¿verdad? Así que esto es un acto de amor y viene de Dios, no es de nosotros. Así como Él nos perdonó, Él nos llama a que perdonemos. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Imagínese que usted tiene una herida aquí en la mano y que la mantiene cerrada, entonces nunca se va a sanar porque está ahí cerrado y húmedo. Pero cuando usted abre su mano, pues la herida tiende a sanarse. Yo una vez, quitando unas decoraciones de Navidad, me metí un cuchillo, pero bien metido de la punta, y yo con el tiempo se cerró y yo decía, bueno, ya estoy bien,
pero cada vez que me la tocaba se abría y sangraba. Así es la falta de perdón. Usted camina como que si no tiene nada, pareciera que está bien, pero cada vez que toca ese punto, llora y sangra. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo cambiemos, que no va a cambiar el pasado, pero nos va a ayudar en el futuro. Romina, entonces, háblenos un poquito de perdonar, porque a veces las personas... mientras no perdonemos, la herida va a estar sangrando. Y ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo decirle un ya basta a esa herida que sangra por la falta de perdón? Sabemos que es difícil perdonar porque nos han hecho daño, porque nos han herido, porque nos han lastimado fuertemente, causándonos ese dolor. Heridas en el corazón, difíciles de sanar por nosotros mismos. A veces ni queremos sanarlas, tampoco queremos perdonar, porque no encontramos la fuerza, no tomamos la decisión, tampoco creemos que merecen nuestro perdón. Ocurren circunstancias en la vida diaria muy dolorosas y queremos dar algunos ejemplos de cuando nos causan daño. Puede ser una traición, a través de una relación amorosa, a través de un familiar, un amigo, una amistad, un abuso familiar, sea de padres, hermanos, tíos, el engaño o burla de alguna persona, de un ser querido, una calumnia, una estafa, un robo, la pérdida de un ser querido, de alguien que le quitó la vida. No es fácil cómo sanar esas heridas. El que te dejen esperando en un altar, o la persona que acabó con la vida de tu hijo. Hay tantas cosas que hieren que es muy difícil perdonar, pero Cristo describe la consecuencia del pecado como una deuda, como hablábamos en el principio del programa. Cuando Él está enseñando a sus discípulos y ora y les enseña y les dice que en Mateo 6:12, y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, así como nuestro Señor Jesucristo nos perdona. Está pidiéndole a Dios que lo perdone, pero así como nosotros perdonamos. ¿Y qué pasa si yo no perdono? Así es. Ese es el detalle. Si no perdonamos, esa herida sigue sanando. En la parábola de los deudores, Jesús literalmente llama a los dos pecadores deudores, que estaremos hablando más adelante de esta parábola. Pero cuando alguien te hace daño, ¿acaso no has sentido de que esa persona te debe algo? Porque quedamos en nuestra mente y en nuestro corazón abierta la herida del daño que nos hizo y la tenemos presente. Puede que haya pasado el tiempo, pero si la vemos pasar, vuelve otra vez a sangrar la herida si no hemos perdonado. Y tomamos la actitud de tratarlos con indiferencia, con desprecio, hablamos mal de ellos con otras personas, hasta esperamos que ellos sufran igual o peor de lo que nosotros podemos estar sufriendo. Hay un sentimiento de deuda, me debe algo, me lo tiene que pagar. Allí aparece la venganza, porque tú quieres que ellos paguen el precio de su pecado, de lo que nos hicieron, de esa herida marcada. A muchos nos cuesta perdonar y eso hace sentido cuando entendemos que el pecado incurre una deuda en el corazón. Pero la palabra nos enseña que perdonar es un acto de amor y obediencia al Señor. Amén. No se trata de que se nos olvide, así como decía nuestra hermana, de que se nos olvide la ofensa, de que se nos olvide el daño, sino que hay que dejar pasar mi deseo de venganza, mi deseo de odio. Ya no permitir que el dolor por la ofensa me afecte. Decidimos entregar a Dios ese dolor y la incomodidad que sentimos por la persona. No es fácil perdonar sin la ayuda de Dios. Solo no vamos a poder. Realmente no se puede. En realidad ni quisiéramos perdonar a la persona. No pasaría por nuestra mente. No tendríamos nunca el deseo. Y ahí es donde tenemos que depender de la ayuda de Dios para sanar esa herida que tanto daño pudo haber hecho. Como nuestro Señor nos los enseña, como lo nombramos en Mateo 6, que tenemos que pedir perdón a Dios y perdonar a quienes nos ofenden, a quienes nos han hecho daño. Como hijos de Dios somos muy tentados a esto. El enemigo nos va a poner personas en el camino que nos hagan daño y decimos que vamos al cielo y creemos que estamos bien en nuestra relación con Dios, pero si yo no perdono, esa área yo la tengo que arreglar porque no voy para ningún lado. En una ocasión yo trabajaba hace muchos años cuando estaba más joven de maestra y mi directora me botó injustamente del trabajo. Entonces, a mí me dolió la manera en que lo hizo, porque le pedí que me dieran beneficios, porque todo el mundo tenía vacaciones pagas y todo. Bueno, la cosa es que
Cuando me votó me pareció injusto. Ella hizo algo injusto para votarme. Bueno, yo creía que, bueno, ahí podía yo seguir siendo una hija de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios están en la congregación sirviendo a Dios de esta manera? En la que cuando usted mira a esa persona, se pasa de lado para no verla. Y cuánta gente quieren entrar por la iglesia y saludan y dicen, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Uy, pero allá viene aquella, me voy por aquí. Mire, hermano, así no podemos ir al cielo. Y Dios me confrontó a mí con esta persona porque yo guardaba eso ahí, bien adentro. Y mi sorpresa fue que para una convención de mujeres, la invitaron a mi directora y le tocó sentarse una banca frente de mí. Mire, cuando yo la vi, me volvió a revolver toda aquella amargura, aquel dolor y aquello, y yo decía, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me la pones al frente? Pero el Espíritu Santo que está en mí me decía, porque tienes que perdonarla. Pero lo que me hizo fue injusto, pero no importa. Tienes que perdonar porque yo te lo estoy pidiendo. Entonces yo en obediencia, yo dije, Señor, yo la perdono, yo la bendigo. Bueno, yo creo que ella está sirviendo a Dios hoy en otra congregación, gloria a Dios, pero yo tenía que ser liberada porque cuando yo la veía me agarraba esa cosa en el estómago, hermana, que era horrible, no la podía ni ver. Entonces, ¿cómo yo decía que era hija de Dios, que Cristo vive en mí, que el amor de Cristo vive en mí, si yo no puedo amar a esa persona, verdad? Y entonces ahí es cuando la Biblia nos llama a que nosotros tenemos que imitar la gracia de Dios. Tú y yo no merecíamos ser perdonados. Le dimos la espalda cuando más Él nos amó, nosotros nos apartábamos de Él. Y por eso ahí en Efesios nos dice que tenemos que ser benignos, buenos, perdonándonos unos a otros como Él nos perdonó a nosotros. Y esto no es fácil, pero tengo que hacerlo en obediencia. Así como Él me perdonó, yo debo de hacerlo. Y es un proceso a través del Espíritu Santo para que yo pueda dar amor, para tener misericordia, pero en confianza y en fe yo creo que Dios puede sanarme esa herida. Amén. Y ahora yo la puedo ver a esa persona y yo puedo decir, no, ya no me afecta. Sí recuerdo lo que me hizo porque no me dio amnesia, pero ya no me afecta, ya no me duele, la miro como una hija de Dios. Si está sirviendo a Dios, gloria a Dios, Dios la bendiga. Aunque hay personas que son cactus, digo yo, que cada vez que usted se acerca le van a hacer daño, entonces no me acerco mucho porque me va a hacer daño, como un cactus, ¿verdad? La tengo de larguito, que Dios la guarde y la bendiga, pero yo sé que esa persona cada vez que me acerco me va a herir. Entonces nosotros debemos de imitar a Jesús. Así como Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, acuérdese. Él hizo esta oración en Lucas 23:34, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate, él ahí sufriendo, maltratado, muriendo. Sin embargo, le pidió al Padre que perdonara a aquellos que le estaban haciendo daño, a los que lo injuriaban, a los que le escupían en la cara, a los que le pegaron, a los que le pusieron la lanza. Y el dolor que pudo sentir porque no le creyeron. El pueblo por el cual moría no le había creído. Imagínense el dolor de nuestro Señor Jesús y a pesar de eso, Él dio su vida en la cruz, su sangre preciosa y la sigue dando por cada uno de nosotros también. Y yo no sé cuán tan dolido estés, qué tanto daño te hizo una persona que tú recuerdas ahora mismo. Examínate, porque a veces uno guarda raíces de amargura que ni se acuerda, como le digo yo, lo de la herida de mi dedo, ni me acordaba, pero cada vez que la tocaba sangraba. Entonces usted examínese y diga, bueno, es que a mí me duele esto en mi niñez o hace 30 años lo ando cargando ahí, ¿verdad? Así y usted tiene que decir, no, yo hoy decido que voy a cambiar, yo decido perdonar porque de la manera que Dios me perdonó a mí, inmereciblemente, a veces esa persona no merece, pero usted debe perdonar. Hay algo, Romina, que ocurre y que no traigo aquí, es que usted está esperando que la persona le venga a pedir perdón. Es que es más fácil para nosotros. Siempre creemos que el culpable, ¿verdad? Pero en la Biblia es al más contrario. Fácil decir perdona, pero cuando nos toca el lugar a nosotros de perdonar es cuando decimos, yo no tengo rencor. Ajá. Y nos cuesta asumir
que nos hirieron y que debemos Y perdonar la de gente está corazón. esperando que fulana te ofendió, que te criticó, que en la congregación se ve mucho esto. Así Y es. entre líderes peleando los liderazgos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no le hablo a fulano porque fulana dijo esto de mí. Pero hasta que no me pida perdón, no le voy a perdonar. No, hermanos, eso no es lo que Así dice mismo. la Biblia. Eso es como que fuéramos una rosa hermosa, roja, pero cuando nos van a tocar o nos habla del punto, las espinas hacen daño. Así no podemos estar, No. porque esas espinas no deben hacernos daño. Entonces nos quedamos mirando la rosa, pero las espinas que están en el tallo, esas son las que hay que Amén. quitar, esas son las asperezas que hay que quitar para que no hagan daño ni a los otros ni a nosotros mismos. Por eso es perdonar. Al perdonar somos perdonados y somos Amén. liberados, tanto la Amén. persona Y que sí. nos hizo el daño y nosotros. Y por eso Jesús, ¿verdad?, nos perdonó a nosotros, aunque le dimos la espalda, a esos que estaban maltratando, los perdonó. Y de la manera que Él perdonó en medio de su dolor, nosotros también deberíamos perdonar. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo, para todos el perdón no es fácil hasta que nos toque perdonar, como dijo la hermana. Podemos recordar esa palabra que nos enseña que tenemos que perdonar a otros. En realidad no comienza con nosotros, sino es el mismo Dios que nos redarguye a través del Espíritu Santo, quien nos dice, bueno, si yo te perdoné a ti, tú tienes que perdonar. Y esto solo viene de Dios. Si usted no busca una relación con Dios, no va a poder perdonar. Porque dice la Biblia en 2 de Corintios 5, 18, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio ahora el ministerio de reconciliación. Amén. Ahora, si la persona que te ofendió, usted le duele, su deber es ir y decirle, mire hermana, yo le amo en el amor de Cristo y yo le perdono. Muchas veces eso trae también como... Derrumbar fortalezas. Sí. Es como decirle, me siento herida. A veces de repente ni fue la intención de hacernos daño. Sabemos que hay maldad porque Dios nos quiere llevar a la práctica del perdón. Sí, Él nos quiere fortalecer el perdón en nuestro corazón. Y tienen que suceder situaciones para que nosotros perdonemos, porque su palabra, así como Jesucristo le hicieron daño y Él perdonó, pues ese es nuestro mayor ejemplo, el de perdonar. Por eso Él nos va a llevar a la práctica cada vez que nos hacen daño. Y como líderes, ¿verdad? A mí me ha pasado mi experiencia personal que predicando, yo digo lo que Dios me puso y cuando me bajo alguien se enojó conmigo. Y yo dije, ¿por qué te enojaste? Porque tú dijiste eso para mí. Y yo ni lo sabía, hermana. Yo no lo sabía. Fue Dios que me puso a predicar de A o B. Y entonces esa persona se molesta conmigo, anda enojada conmigo y todavía tal vez no me habla. Y yo digo, Señor, bueno, perdónala porque ella no sabe. No fui yo, fue el Espíritu Santo que la confrontó. Y entonces mi deber, ¿qué es? ¿Andar enojada con ella también? No, mi deber es amarla, perdonarla y tratar de reconciliarme con ella, buscar la manera de decirle, mira, si te ofendí, perdón, no fue mi intención. El que es hijo de Dios, discípulo de Jehová, debe de buscar la paz. Esa es la que Dios, en el reino de Dios todo es lo contrario. Quien te ofendió no te va a venir a pedir perdón. Usted es que le toca ir a pedir perdón. En otras palabras, usted no espere sentir perdón emocionalmente. Usted debe de hacerlo en obediencia. Si yo espero sentirlo, nunca lo voy a sentir. Así que esto yo lo debo hacer en obediencia a Dios porque solamente es lo que me puede ayudar. Cuando yo obedezco a su palabra, yo agrado a Dios al hacerlo. Y Romina, entonces, ¿por qué es necesario perdonar? Porque es necesario, como buenos hijos de Dios, hay que hacerlo. Hay que tener el corazón dispuesto a perdonar. Porque si yo no perdono a los hombres, a sus ofensas, nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar. Si yo cometo faltas, ¿cómo voy a ir al Padre a pedirle perdón si no he sido capaz de perdonar al que me hizo daño? Jesús es nuestro mayor ejemplo de perdón. Esto no es una opción, no es que lo voy a pensar tal vez algún día. No, por amor a Cristo debemos perdonar, debemos obedecer y darle la oportunidad de practicar, de llevar su palabra a cabo. Si te hacen daño, vamos
a confrontar ese resentimiento que tenemos en el corazón y vamos a buscar a la persona y vamos a exponer con mucha sabiduría cómo nos sentimos para llevar el perdón y ser perdonados. Depende de que perdonemos para que tengamos una buena relación con Dios. Esa es otra buena razón por qué perdonar. Mientras mayor esté nuestra disposición de abrir nuestro corazón, más nos acercamos a Dios. Amén. Más podemos entenderlo, porque así quitamos el resentimiento, cualquier traba que esté opacando la presencia de nuestro Señor Jesús en el alma. Y si es el perdón, pues debemos actuar. No puedo pedir misericordia a nuestro Señor y cerrar misericordia en mi corazón para entender las acciones de otras personas. En Mateo 18, 21 del 35, a través de voy a leer la Nueva Traducción Viviente, tenemos un ejemplo. Una parábola. Una parábola del deudor que no perdonó. Y vamos a leer la palabra y dice así: luego de que Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. O sea, siempre. Eso es lo que le está diciendo. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata, que no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda, ¿por qué me lo rogaste? Me lo pediste, lo suplicaste, le decía el rey. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Yo creo que esa pregunta es la que nos debemos hacer, sí, ¿verdad? Amén. Cada vez que acudimos al Padre a pedirle perdón, he tenido compasión, he tenido misericordia, he sido abierta a perdonar cuando me han hecho daños. Siempre está libre a perdonarnos. Amén. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Wow, eso es tremenda ejemplo bíblico que Jesús nos da. Y uno se pone a pensar, bueno, Dios nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados, todas nuestras cosas que hacemos a diario, y cada vez que fallamos le pedimos perdón, pero cuando una persona nos hace a una pequeñita cosa, porque hay gente que son de mantequilla, por cualquier cosa se molestan, o ay, no vino por mí, o no me llamó, o yo estaba enferma, no llegó al hospital, porque hermanos, el enemigo eso usa. Yo estaba pasando por esa prueba y ni siquiera me pregunta cómo estoy, y dice que me quiere, y entonces el diablo le mete eso en la cabeza, como que enójate con los hermanos, porque los hermanos no llegan. El pastor predicaba eso el domingo y lo dijo muy bien. Yo voy a visitar a todos los enfermos, pero a mí nadie me viene a ver. Entonces, usted no se va a enojar por eso. Dios está con usted y usted no sabe si la persona está tan ocupada, pero está orando por usted. Entonces uno tiene que decir, bueno, ahí Dios me está pasando por un proceso que a veces no entendemos. Dice el pastor, porque pasamos por un desierto donde solo está Él y yo. Y en ese proceso Dios mismo hace que las personas no te busquen, que no te llamen, que no te ayuden. Y no por eso yo me voy a enojar.
Al contrario, ore por ellos, para que Dios los bendiga, para que tengan sensibilidad. Pero aquí lo que nos está hablando el Señor es que si Él nos perdona a nosotros de esa manera, y yo voy y luego agarro por el pescuezo al hermanito por algo pequeño y lo suyo era tan grande, lamentablemente un día también nosotros vamos a ser prisioneros. Vamos a ir a dar al lago de fuego en lugar de ir al cielo. ¿Con qué cara vamos a ir a pedir perdón si no perdonamos? O sea, para mí el punto es ese. ¿Cómo voy a dar yo algo o a pedir algo que no estoy dispuesta a dar, hermanos? El perdón yo creo que es una lección muy importante del cielo para nuestra alma, para nuestro crecimiento, porque allí se pueden dar los frutos del Espíritu, el amor, la bondad, el tener un corazón piadoso, misericordioso, porque es la única forma, ¿verdad?, de estar dispuesto a perdonar, no tener un corazón lleno de maldad, porque la raíz de un resentimiento es la amargura que hay en el corazón. Sí, por eso es donde debemos pedirle al Señor, ayúdanos a revisar nuestro corazón. No es hacer como que no está pasando nada, nos hacemos una coraza en el corazón, desviamos cuando vemos a la persona. Hay que sacarlo, porque eso no es lo que quiere el Señor. Podemos perder la gracia de Dios por causa de una raíz de amargura. Y la amargura contagia a otros. Sí. Entonces, cualquier situación parecida, y que el Señor lo va a permitir, porque el Señor nos va a mostrar. Amén. Él nos quiere limpiar el corazón. Él quiere limpiarte tu corazón de toda amargura, resentimiento, dolor, tristeza. Así como le pasó a la hermana Rocío, se la sentó al frente. Si yo tengo un rencor con alguien, el Señor me lo va a cruzar en el camino porque Él quiere sanar mi corazón. No es para que yo me sienta mal porque tengo resentimiento, rencor o odio. Es para que yo me revise y le presente esa situación, esas emociones a mi Señor para que me limpie, me sane, me libere a la persona y pueda yo crecer. Amén. Entonces hay que verlo desde allí. No es que me hicieron daño, yo tan buena que soy, yo no le hago daño a nadie. No, claro que sí hacemos daño. Nosotros también tenemos que, ¿verdad?, perdonar y ser perdonados. Y la Biblia ahí lo dice muy claro, no juzgues para no ser juzgados, no condenes para no ser condenados, perdona y seréis perdonados. Mire, es tan fácil caer como hijos de Dios, es que usted tiene que tener mucho cuidado con el enemigo. Cuando usted es una persona que todo lo da y que está siempre para esa persona, usted espera que los demás lo hagan, pero tiene que aprender algo. Todos somos diferentes. Y esto lo leí hace poco en un devocional, que los ojos, por ahí cuando ahora lo usan en las computadoras para reconocer que tú eres tú. En los aeropuertos, por ejemplo, te ponen ahí porque la pupila tuya es muy diferente a la mía. Es única. Es única. Dios nos hizo únicos. El ADN es único. Tú eres de una manera y yo soy de una manera. Yo no puedo esperar que como yo soy muy davidosa, que porque yo me gusta visitar, me gusta ayudar, mi hermana también sea como yo y me enoje porque no lo hacen. No, hermanos, ¿cuántos hermanos en iglesia están así enojados y dicen que van al cielo y pegan gritos y saltan en el púlpito, pero no le hablan a fulana porque no me fue a visitar o porque no me llevó, porque no me trajo? Mire, eso es una maquinación del enemigo. Yo no sé por qué el Espíritu Santo me está llevando por aquí. Eso es una maquinación del enemigo para que tú te desanimes, para que no perdones y para robarte la salvación, porque la Biblia dice que una raíz de amargura puede hacer que tú pierdas la gracia de Dios y tu salvación. Amén. Entonces yo tengo que en obediencia amar y perdonar. Es muy fácil cuando usted decide con su boca, digo, yo lo perdono, yo lo bendigo. A eso pasa mucho entre parejas, entre hijos, entre familia. Mire, una ocasión yo fui a una familiar, fulano no iba porque sutana iba a la fiesta familiar. Yo no voy ahí porque ahí está sutana. ¿Y por qué se enojaron? Por una tontera. Pero yo no voy ahí porque no puedo ni verlo, decía la señora. Y el otro tampoco lo podía ver. Pero viene la persona, se convirtió a Cristo, el varón, y decide entonces llamarla y decirle, mire, yo quiero decirte que me perdones. El ofendido era él. Pero él dijo, perdóname, yo quiero reconciliarme, quiero pedirte perdón. Y mire ahora, ahí, es que cuando qué lindo, ¿verdad? Lo que la hace ofendida Dios. O el ofensor, cuando se da el primer paso,
se derrumba la muralla que el enemigo quería colocar. El amor derrumba se le quitan todas las barreras. Exacto, a la división que el enemigo quería poner entre dos personas. Pero hay que dar el paso. Yo diría, si fuimos ofendimos o en algún momento ofendimos, demos el paso de pedir perdón. Allí es como cuando uno tiene fe, se activa el milagro. Amén. Y si damos el paso de pedir perdón, se derrumba la muralla Amén. de iniquidad que el diablo quería poner entre dos almas. Y por eso hay que dar el paso. Hay que dar el paso y en obediencia a Dios, porque es Dios quien me manda a perdonar. ¿Ok? Lo sientas o no lo sientas, te duela o no te duela, te hicieron mucho daño, hay que perdonar y bendecir a esa persona. El perdón es la evidencia de que yo entendí la gracia de Dios, que Él por gracia me perdona a mí, yo por gracia, esa persona tal vez no se lo merece, pero yo le perdono. Y como Dios me lo hizo conmigo, sin condiciones y con amor completamente. De esa manera yo debo perdonar con amor, sin condiciones, como lo hizo Jesús. Y como dice su palabra, ¿verdad? Que usted decía, ¿cuántas veces le voy a perdonar a esa persona? 70 veces 70 7. veces. Infinitas. Cuántas veces sea necesario, esas mismas veces perdonamos. Cuántas veces nos hagan daño, esas mismas veces tenemos que perdonar. No podemos acumular. No podemos, vamos a anotar esta y esta también. No, hermanos. Cuando haya un matiz de resentimiento en el corazón, presentémoselo al Señor. Amén. Y vayamos a pedir Y tal vez esa perdón de una persona vez. la perdonamos y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Eso pasa mucho en los matrimonios, Sí. ¿verdad? Que la pareja lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Pero igual puede pasar con nosotros. Y ¿Cuántas con un veces familiar, necesitamos perdón? y con la familia, de un familiar? la familia, sí, mucho. Así es. Y los hermanos en Cristo. Entonces Dios nos manda a perdonar, dice 70 veces 7, y no sea que vaya a brotar una raíz de amargura, que quede ahí tan profundo que me va a estorbar en mi crecimiento, en mi ministerio, en lo que yo voy a hacer. Yo recuerdo que por años, cuando empecé en el Evangelio, yo servía como presidenta de damas y yo creía que estaba bien porque estaba muy escondida mi raíz de amargura. Y una vez llegó una persona y predicó sobre la raíz de amargura y me autoexaminé y dije, espérate, yo no he perdonado a fulana por años, la he guardado desde mi niñez. Y el Señor me dijo, saca eso. Y yo lo saqué y dije, yo hoy perdono en el nombre de Jesús. Es bueno que lo digas con tu boca para que el diablo lo oiga, porque te libertas de ese contrato que él firmó y dijo que tú no perdonabas. Le quitas autoridad en el corazón. Porque uno sobre el dice, rencor. uno lo dice y dice, es que yo no le puedo perdonar esto. Y cuando tú dices eso, ya, ay, qué bueno, lo voy a apuntar en el contrato, el diablo. Por eso yo debo decirlo con mi boca, yo lo perdono. Así que la falta de perdón envenena el corazón, produce amargura, bloquea la paz, nos roba las bendiciones y nuestra relación con Dios, que es tan importante, ¿verdad? Así que órele al Señor en esa dirección, pídale al Señor que le ayude a perdonar al prójimo para que te dé paz. Así que perdonar, como le dije una vez, no lo va a sentir nunca, no es un sentimiento, es una decisión que yo lo hago por amor a Cristo. Yo hago esto y se abre la puerta. Soy libre yo soy la que me liberto, además de que la otra persona. Sí, y en Colosenses 3:13 me llamó la atención dos palabras importantes para nuestro crecimiento. Dice, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hágalo ustedes. Amén. Las dos palabras yo diría soportándose. Debemos tolerarnos, debemos comprendernos, debemos mirarnos con amor, con los ojos de Cristo para poder tolerar al otro. Ese es el soportando, es una relación. Sí, es que en el amor, pongámoslo un ejemplo de pareja. Usted falla y la otra falla, pero se perdonan y se vuelven, no dejan de quererse. Así debe ser nosotros, ¿verdad? Buscar la comprensión. ¿Pero qué hacemos? Nos quejamos. Sí, y Como dice el no hay versículo. perfección. Exactamente. El verdadero amor es saber perdonar a la persona y seguir con ella, amándola y como si nada debería de ser así. Así que mucho cuidado con la queja
estarse quejando, estar hablando de la persona, estar murmurando y ahí estás alimentando el resentimiento que hay en tu corazón. Está cayendo Así la que, maquinación del enemigo. Ajá. Quiere robarte tu bendición Así y es. tu salvación. Entonces debemos entender que la misma palabra de Dios nos alerta al corazón que seremos heridos. Y es en ese momento donde se hace necesario el perdón. Amén. No importa cuán duro, cuán horrendo sea, cuán doloroso fue lo que te sucedió o cuán herido estemos. El llamado de Dios es perdonar. Amén. Y como conclusión, Y hermana entonces Rocío, concluimos, ¿verdad? Porque el tiempo se nos fue. Les quiero como señalar, por obediencia yo voy a perdonar. Porque con esto yo agrado a Dios, me libero y libero a la otra persona y Dios va a operar un milagro en los dos corazones. Algo va a ocurrir, va a haber un milagro de sanidad interior. Así que perdonar es un regalo para alguien que tal vez no se lo merezca, pero así como Dios lo hizo conmigo, yo debo de hacerlo. Y es bueno que restauremos las relaciones con el prójimo para que nos liberemos de las cargas de resentimiento. Y yo lo hago en fe, porque confío que Dios, que me perdonó a mí, primero me puede ayudar a perdonar a otros. Aunque me cueste, me va a ayudar en el camino y me va a dar paz, sanidad y liberación. Hay necesidad de que tú perdones. Tú que dices que eres un hijo de Dios, tú que dices que vas para el cielo, si no sacas esa raíz de amargura, si tú no perdonas, no serás feliz, no crecerás en tu ministerio y tampoco podrás ir al cielo. Así que si yo quiero ir al cielo, tengo que amar a mi prójimo, como dice Primera de Juan 4:20, que dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Mire qué peligro. Así que yo debo amar a mi hermano, porque dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no has visto y no puedes amar a tu hermano que has visto? Es un llamado de parte del Señor a que tengamos amor, a que reflejemos y podamos dar amor al prójimo. Amén. Romina, eso es todo por hoy. ¿Y qué tú vas a decir? bueno, mire, durante nuestro caminar por la vida, el mal siempre va a querer quitarte tus buenas relaciones, tus amistades, siempre va a querer dividir tu felicidad, tu paz, tu gozo, tu bienestar. Pero cuando decides perdonar y liberar a quien te ofendió, estás agradando a Dios y obedecemos como Jesús nos enseñó a través del Padre Nuestro, Amén. perdonándonos unos a otros. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? No herir a la persona que pecó o nos ofendió. Es decir, no le vamos a pagar con la misma moneda de maldad. Decimos no a la venganza ni le deseamos sufrimiento, porque queremos que sufra tanto o más que nosotros. No lo vamos a desear. No nos hacemos indiferentes a ellos, ni frívolos, ni distantes con ellos. No murmuramos, no al chisme de la persona, ni damos a conocer sus errores a otros. Menos hablar del daño que nos hicieron. Es decir, no hablamos de sus pecados con otras personas. Oramos a Dios por su vida, por su alma y por su crecimiento. Entender que no son nuestros enemigos, aprender a verlos con el amor de Cristo y no imaginar en nuestra mente el pecado que ellos cometieron o la falta que cometieron una vez en contra nuestra. En Efesios, para terminar, quiero leer el 4:31, donde nos exhorta a quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Esto es un resumen de lo que es el rencor en el corazón. En otras palabras, no pequemos contra otros, ni exijamos que otros paguen el precio de la deuda cuando han pecado en contra de nosotros. Amén. Más bien seamos amables, seamos misericordiosos, perdonémonos unos a otros, así como el Señor nos perdonó. Amén. Recordemos que Cristo está dispuesto a perdonarnos, hermanos, cada vez que nos presentamos a Él, y así debemos estar dispuestos nosotros a perdonar cuantas veces sea necesario
a quien nos haga daño. Amén. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que Dios le haya hablado a través de esta palabra y que recuerde que nos puede seguir a través de Radio Cristo La Piedra Angular. Nos puede seguir a través del Facebook, que está ahí las 24 horas, a través de Cuenta Conmigo y a través de Radio Cristo La Piedra Angular. Y también nos puedes ver en Roku TV, Fire TV, en YouTube y en la página web www.Radio Cristo La Piedra Angular. Pero antes de irme, quiero decirte que por favor repitas conmigo esta oración, porque siempre hay alguien a quien tenemos que perdonar. Amén. Así que vamos a decir: Señor, en esta hora te doy gracias por esta palabra, porque me confrontas, porque me amas, porque me quieres bendecir. Ayúdame a perdonar, y yo perdono en el nombre de Jesús a esta persona que me hizo daño. Yo la bendigo, Señor, y ayúdame a amarla, Señor, y ayúdale a que yo pueda, Señor, ser una vez más restaurada esa relación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Les deseamos una feliz Semana Santa, porque esta es la Semana Santa supuestamente que estamos celebrando, aunque aquí no se celebra en Estados Unidos, pero aquellos que nos están viendo en Costa Rica, en Honduras, en otros países, queremos desearles que no se olviden de que es tiempo de recordar el amor de Dios para nosotros, que nos dio a través de su cruz, de su muerte y resurrección. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga grandemente. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@nj@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.